este día un poco frío, vamos a orar antes de empezar el estudio de Jonás, ¿sí? Padre eterno, gracias te damos por un nuevo amanecer, el hecho que eres nuestro Padre, nuestro Dios, somos tus hijas y estás atento a nosotras. Gracias por tu palabra y este estudio de capítulo 2 de Jonás. Y háblanos, Padre, que no solo sea una historia, pero que nos hables por los principios de lo que hace Jonás y cómo tú lo rescatas. Te doy gracias por cada una que está presente, por las que vienen en camino, que nos guardes nuestro corazón, que estemos atentas, que podamos escuchar tu voz en la voz de esta escritura. Gracias te doy por quién eres y por estar en nuestras vidas. Esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. 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 Entonces, hoy vamos a leer Jonás capítulo 2, todo el capítulo, versos 1 a 10. Y es algo que me hace recordar la importancia de la palabra de Dios. Y vamos a ver que Jonás ha recitado varios versos de varios salmos y es parte de su oración. Así que vamos a leer, por favor, en Jonás capítulo 2, empezando con verso 1. Y tomamos turno, por favor. Les recuerdo que al leer, cuando le toca leer, que por favor digan qué versículo es, para no perdernos, porque no tenemos todas la misma versión de la escritura, ¿sí? Entonces le voy a pedir a Karina, por favor, que empiece. Capítulo 2, versículo 1. Amén. Entonces oró Jonás al Señor su Dios desde el vientre del pez y dijo. Versículo 2, y dijo: clamé de mi tribulación a Jehová, y él me oyó. Del vientre del sepulcro clamé, y mi voz oíste. Versículo 3, por favor. Jonás, capítulo 1, capítulo 2, versículo 3. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Versículo 4. Entonces dije: desechado soy delante de tus ojos, más aún veré tu santo templo. Versículo 5. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Versículo 6, por favor. Versículo 6. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. 7. Cuando en mí desfallecía mi alma, del Señor me acordé, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Versículo 8. Los que confían en vanos ídolos, su propia misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación de Jehová. Y versículo 10. Entonces el Señor dio orden al pez, y éste vomitó a Jonás en tierra firme. Ahora, hermanas que entraron, estamos en capítulo 2
de Jonás. Todo el capítulo, versos 1 a 10 que terminamos de leer. Ahora, algo muy interesante, parte del bosquejo que hemos tenido, el punto aquí es de que el profeta ora, ¿ya? Entonces es algo que es importante para nuestras vidas. La oración debe ser algo que es de segunda naturaleza, ¿no? Es algo de comunicarnos con Dios, alabarle, agradecerle, aún pedirle socorro, auxilio, todo eso. Y aquí vamos a estudiar la oración específica que ha orado Jonás. ¿Y cómo lo podemos aplicar a nuestras vidas? ¿En qué podemos tomar de este capítulo para hoy? Es importante no solo leer la escritura, la historia, y decir, oh, pues eso pasó, y qué linda historia, y gloria a Dios, ¿no? Porque tiene propósito todo lo que Dios ha incluido en su palabra. Y es para bien de nosotros hasta hoy en día. Así que, primeramente, nos dice el verso 1, ¿verdad? Que entonces oró Jonás al Señor su Dios desde el vientre del pez. ¿Por qué está en el pez? ¿Recuerdan? Su desobediencia. Desobediencia, rebeldía, no cumplió la tarea de vida que le mandó el Señor. ¿Qué quiso de hacer Jonás? ¿Qué quiso o creyó que iba a hacer Jonás? Escapar. De la presencia del Señor. ¿Es posible escaparse uno de la presencia del Señor? No. Y por ser profeta es muy interesante que él omitió o se olvidó o no quiso, mejor dicho, no quiso poner por obra lo que ya conocía del Señor. Y eso es algo muy importante de reconocer, porque si podemos tomar un ejemplo de Jonás, es qué no hacer. Hasta este punto es no seguir sus pasos. Mejor si Dios nos habla, nos manda a hacer una tarea, mejor hagámoslo. ¿Ya? Obediencia es mejor que sacrificio. Lo hemos visto en Samuel, ¿no? Entonces, en este capítulo, la oración de Jonás por su liberación ofrece un contraste de Jonás, un contraste notable con su oración de queja en capítulo 4, versos 2 a 4, que vamos a leer en el futuro, ¿no? Y el estilo literario de la oración indica que el profeta estaba bien identificado con los salmos y sus cánticos de alabanza. Y vamos a notar ese detalle. Según R.C. Sproul, cuando estamos entendiendo que oró Jonás, dice, era consistente con un estilo narrativo del Antiguo Testamento. La historia de Jonás se interrumpe con un poema. No sé si habían dado cuenta de eso. Y eso vemos en versos 2 a 9, en este capítulo que hemos leído. Un salmo de acción de gracias y celebración por la liberación y la misericordia del Señor. La estructura literaria es típica de un salmo de acción de gracias. ¿Qué es un salmo de acción de gracias? ¿Han escuchado eso? ¿Se dan cuenta que hay varios tipos de salmos? Algunos son himnos, son alabanzas, algunos son acciones de gracia, y Jonás en esta oración incluye varios versos de como 4 o 5 salmos que él incluye en su oración que hemos leído. Ahora, hay 4 puntos que se da en un salmo de acción de gracias. Por favor, escriban estos puntos porque los van a necesitar cuando tomamos el tiempo de
hacer preguntas y respuestas, ¿ya? Entonces lo que voy a alistar 4 puntos de un salmo de acción de gracias y vamos a ver si es cierto en este capítulo 2 de Jonás que hemos leído. Entonces, número 1, primero la petición por la liberación. Se pide la petición por una liberación de la situación que uno se encuentra. ¿Okay? Ese es el punto 1. Punto 2, el reconocimiento de la crisis. ¿Okay? Hay una petición. Jonás le pide algo al Señor. ¿Por qué? Hay un reconocimiento de una crisis. Y luego, reconocimiento de la liberación. Entonces, lo que uno pide por ser liberado, reconoce la crisis y también hay liberación. Gloria a Dios, eso nos da mucha esperanza, ¿no? Que Dios nos escucha nuestra oración. Y cuarto punto, alabanza por la liberación. Es algo que tenemos que poner en práctica. Estos puntos para ver, necesitamos ayuda de algo, reconocemos que necesitamos liberación, reconocemos que es una crisis, reconocemos que Dios responde y nos libera y alabamos a Dios por lo que Él ha hecho. Entonces, vamos a ver punto número 1, que es en el Salmo de Acción de Gracias, petición por la liberación. Se encuentra en verso 2. Y dice el verso 2, y dijo, en mi angustia clamé al Señor, y Él me respondió, desde el seno de Seol pedí auxilio, y tú escuchaste mi voz. Así que ese es el primer punto de un salmo de acción de gracia. Cuando dice desde el seno de Seol, Jonás describe la terrible experiencia del mar embravecido y del vientre del pez como un destierro total de la presencia de Dios y como estar encerrado en una tumba. Este cántico de acción de gracias, versos 2 hasta el 9, en capítulo 2 de Jonás, es un reconocimiento de que Dios oyó su oración y libró su vida de la muerte. Su experiencia fue similar a la de David, que empleó un lenguaje parecido al describir su liberación de situaciones difíciles. Ahora, vamos a ver ese salmo que describe esto exactamente, de que mencioné algo similar, una experiencia similar del rey David. Vamos a ver en Salmo 18, versos 4 a 6. Y también si buscan ese pasaje y guarden su lugar allí, pero también quiero que veamos Salmo 30, verso 3. 2 referencias vamos a leer. Salmo 18, 4 a 6 y Salmo 30, verso 3. Estamos en el primer punto de un salmo de acción de gracias, la petición por la liberación, ¿ya? ¿Todos tenemos Salmo 18, 4 a 6? Amén. Amén. Milagros, ¿lo tienes? Sí. Por favor, léelo. Salmo 18, versículo 4. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras de Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Y Salmo 30, verso 3, Karina, ¿puedes leer, por favor? Sí.
Salmo 30, versículo 3. Oh Señor, has sacado mi alma del Seol, me has guardado con vida, para que no descienda al sepulcro. Semejante palabras ha orado Jonás. Hemos leído. Y entonces nos hace saber que Jonás era muy conocedor de la Escritura. Y el hecho que él pudo recitar en su oración semejante verso, semejantes palabras como el rey David, cuando una experiencia totalmente diferente, pero aún también cerca de la muerte, necesitaba liberación, oró al Señor. Y en este caso, Jonás se identifica estando en semejante situación, que ha usado las palabras que él había leído. Entonces, él ocupó las palabras en una oración hacia el Señor para esa liberación. Ese es un buen punto para nosotras. Vamos a seguir, ¿ya? Regresamos a Jonás 2, verso 3. Jonás 2, verso 3. Pues me habías echado a lo profundo, en el corazón de los mares, y la corriente me envolvió. Todas tus encrespadas olas y tus ondas pasaron sobre mí. Está describiendo algo muy horrorífico, ¿no? ¿A quién ha pasado tal cosa? No sé, estar en el mar y estar casi ahogándose es una terrible situación. Entonces él ha reconocido que necesita liberación. Ahora, él ve su crisis, ¿ya? Dice, aunque los marineros fueron los que lo echaron al mar, según lo que leímos en capítulo 1, verso 15, Jonás reconoce que fue la mano de Dios la que motivó que fuera juzgado así. Aunque en su desobediencia, Jonás reconoce que hay consecuencia por su desobediencia. Y aunque, como el punto, los marineros físicamente lo echaron al mar, era Dios. Es el juicio de Dios en su vida por su desobediencia. Y eso tenemos que recordar, porque no se le escapa ni un detalle a nuestro Dios, ni uno. Creemos que estamos a las escondidas, nadie me ve, quizás el humano no nos ve, pero Dios sí nos ve. Y hay que estar consciente de eso. Mejor no pensar que vamos a poder escaparnos de lo que hemos hecho mal y Dios no se va a dar cuenta. No. Mejor vamos a meditar que Dios es soberano, conoce todas las cosas, es omnisciente, omnipresente, y no hay escape de Él, de su presencia. Y no se va a dar cuenta hasta nuestro pensar equivocado. Y va a haber consecuencias. Si tenemos pecado en lo que hemos pensado y lo llevamos a cabo en acción, ya es pecado. Ya es pecado si lo hemos pensado. Y llevarlo a cabo en acción es peor. Pero no se escapa ni ese pensamiento. Así que mejor estemos alertas, estemos conscientes que Dios sabe cada detalle de nuestras vidas. Y hay una consecuencia si estamos en rebeldía, ¿ya? Así como hemos visto en lo que hemos leído en Jonás. Algo que también tenemos que estar consciente del hecho de que Jonás, siendo profeta y aún actuó rebeldía, no vamos a decir o pensar, no, pues no, yo no, no, es el primer pecado, porque estamos engañadas y nos estamos engañando, ¿ya? Así que seguimos en verso 4. Dice, entonces dije,
sido expulsado de delante de tus ojos. Sin embargo, volveré a mirar hacia tu santo templo. Jonás reconoce que hay esperanza, hay retorno de su pecado, de su rebeldía. Uno puede dar un giro y caminar hacia el Señor. Siempre la misericordia de Dios nos espera cuando reconozcamos que ha habido pecado, rebeldía y hay que pedir ese perdón. En el 5 sigue: me rodearon las aguas hasta el alma y gran abismo me envolvió. Las algas se enredaron a mi cabeza. Ese es extremo, ¿no? Toda su vida se le está saliendo por todo esto, lo que está pasando en su vida en estos momentos. Se encuentra en la vientre del pez y todavía siente todo esto, esto que describe, lo siente tan real, aún en la vientre del pez. Y luego el verso 6 dice: descendí desde las raíces de los montes, la tierra con sus cerrojos me ponían cerco para siempre. Aquí vamos a parar un momento del 6a, porque la segunda parte va a ser incluida en el otro punto. Entonces, todo esto que leímos, versos 3 a 6a, es el punto número 2, reconocimiento de la crisis. Y se nota, ¿verdad?, en cómo describe cada cosa y en cómo se siente en este punto. Entonces, según R.C. Sproul, estos versos 3 a 6 contienen un recuerdo vívido de la crisis cercana de la muerte, sus causas y sus resultados. La difícil situación de Jonás es por causa del juicio del Señor debido a su desobediencia. Su breve experiencia en una tumba de agua se presenta con imágenes gráficas: los enredos en las algas marinas, el silencio de las aguas profundas y las olas encrespadas por encima del profeta. ¡Wow! Todo eso es muy detallado, es algo que incluye estos versos, el reconocimiento de la crisis, y de veras que sí es una crisis. No deja de describirlo como lo está sintiendo, y eso se vale, ¿no? Porque está para morir, está al punto de muerte, y así lo siente, y sin la liberación de Dios va a morir. Pero le ha pedido al Señor esa liberación, le va a pedir en versos 6 a 7. El tercer punto de un salmo de acción de gracias, el reconocimiento de la liberación. Entonces es 6b, la última parte del versículo 6, ¿verdad? Cuando dice: pero tú sacaste de la fosa mi vida, oh Señor Dios mío. Wow, ha pasado ya en este verso. ¿Hay liberación ahorita? ¿Hay liberación física? Todavía está en el vientre del pez. Físicamente no hay liberación, pero se escucha la esperanza de la liberación, la confianza que Él tiene en el Señor Dios para esa liberación, porque en el verso 7 dice: cuando en mí desfallecía mi alma, del Señor me acordé, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Entonces, hasta este momento todavía no hay liberación, pero demuestra esa esperanza, ese conocimiento de Dios que va a venir. Y eso nos debe también animar a nosotros.
que cuando hay algo que le pidamos al Señor, quizás no nos da la respuesta ya. Recuerden, va a hacerlo a su tiempo. Pero él esperó a que Jonás llegara a ese punto de totalmente surrender, rendimiento a Dios. Gracias, Karen. Y en sus palabras reconoce su arrepentimiento, reconoce que yo, como decimos, metí la pata, ¿no? Yo lo arruiné, yo pequé, por mi culpa, yo lo hice, nadie más. Y entonces ha reconocido todo esto en su error, su pecado, y el hecho que conoce a su Dios, volvió su mirada a Dios. Y recuerda quién es Él, y que puede liberarlo, y espera esa liberación. Y por fe lo está proclamando, por lo que conoce de Dios. Pero todavía no hay esa liberación. No todavía. ¿Okay? Entonces, el cuarto punto de un salmo de acción de gracias es la alabanza por la liberación, versos 8 y 9. Y dice el verso 8, los que confían en vanos ídolos su propia misericordia abandonan. Y verso 9, mas yo con voz de acción de gracias te ofreceré sacrificios, lo que prometí pagaré, la salvación es del Señor. Ahora, ¿hay liberación hasta ahorita? No. Pero mira su agradecimiento a Dios. Antes de recibir la respuesta y en esperanza de ser liberado, él dice en verso 9, mas yo con voz de acción de gracias te ofreceré sacrificios. Una confianza, una fe en el Dios vivo, de que no solo escucha su oración, pero la va a contestar. Así, hermanas, debemos orarle al Señor, con la esperanza de esa respuesta. Ahora, qué bueno, Dios obró. Jonás se arrepintió, vio su error, está clamándole, vio su crisis, vio que necesita liberación y ahora alaba al Señor por ser liberado, sin ser liberado. Qué buen punto, qué excelente punto para con nosotras. Porque antes de ver la respuesta hay que agradecerle al Señor por ella. Porque eso demuestra que sí confiamos en Él, creemos que Él nos va a rescatar, nos va a liberar de cualquier asunto que le estamos pidiendo, ¿no? Entonces nos da esperanza. Yo creo que es en Jeremías, y no recuerdo exactamente, pero había orado cuando pediste oración, que dice en Jeremías que aun cuando estoy pidiendo, me has escuchado, y antes de pedir, me has respondido. Algo semejante. Entonces, Él es nuestro Dios. En Él confiamos. Él no ha cambiado. Desde el día de Jonás, no ha cambiado hasta hoy. No va a cambiar. En eso tenemos seguridad y la certeza que como no cambia, no es hombre que pueda mentir o cambiar de pensar, confiemos en lo que nos enseña en su palabra. Jonás, aunque sí milagro, un pez tragó a Jonás, wow, y ahora vamos a ver qué hace el pez, porque Dios le manda. Pero en verso 9, cuando dice que Él va a ofrecer sacrificios, entonces esperanzando en que lograría su completa liberación por fe,
de la peligrosa situación en la que se encontraba, Jonás promete dar ofrenda de acción de gracias. Eso se ve en Levíticos 7:12. Levíticos 7:12. Y también va a cumplir sus votos. Eso vamos a ver en el Salmo 50, versos 14 y 23. Entonces, Levítico 7:12. Levítico está en el, acá principiando. Números. Ya. Y son 7:12 y 13. Y luego Salmo 50, 14 y 23. Lo vamos a leer para que se den cuenta. Yo voy a leer para que solo me sigan, ¿ya? Si tienen las dos referencias. Levíticos 7:12 y Salmo 50, 14, para empezar, ¿ya? Guarden sus lugares, yo voy a leer. Yo leo de la Biblia de las Américas, ¿sí? Levítico 7:12. Si lo ofrece en acción de gracias, entonces, juntamente con el sacrificio de acción de gracias, ofrecerá tortas sin levadura, amasadas con aceite y hojaldres sin levadura, untados con aceite y tortas de flor de harina bien mezclada, amasadas con aceite. Entonces, este es un ejemplo de ofrenda de paz, acción de gracias. Hay muchos diferentes tipos de ofrendas y en Deuteronomio, Levítico, y esto específicamente de acción de gracias, ¿ok? Ahora en verso 13, igual, Levítico 7:13, con el sacrificio de sus ofrendas de paz en acción de gracias, presentará su ofrenda con tortas de pan de levado. Entonces, el adorador debía presentar una ofrenda de cereal también, según Levítico 2:1-16, junto con la ofrenda de paz. Imagínense, el Señor requería ofrenda. Entonces era muy detallado, pero acá, entonces en Jonás, se refiere a esta práctica. Se da cuenta de la ofrenda de acción de gracias, según Levíticos 7, 12 y 13. Ahora, en el Salmo 50, verso 14 y luego verso 23. Lo voy a leer, Salmo 50, verso 14. Dice, ofrece a Dios sacrificio de acción de gracias y cumple tus votos al Altísimo. No es solamente decir yo voy a ofrecerte un sacrificio, no, también cumple. Porque no queremos decir que del dicho al hecho hay mucho trecho. No, entonces de veras, Jonás está consciente que está diciendo te voy a ofrecer sacrificio y también lo voy a cumplir. Justo es el Salmo 50, 14, ¿no? Y el 23, Salmo 50, 23 dice, el que ofrece sacrificio de acción de gracias me honra. Y al que ordena bien su camino, le mostraré la salvación de Dios. Entonces, al citar Salmo 3:8, el profeta Jonás reconoce que fuera de la gracia de Dios no hay esperanza para un pecador rebelde. Él se identifica como un pecador rebelde, porque de veras rebeldía hasta lo máximo, ¿no? Ahora, también en el Salmo 3:8, vamos a ver algo, que Jonás está citando Salmo 3:8, reconoce, conoce y ora. Todos estos salmos
que dice, la salvación es del Señor, amén y amén. Sea sobre tu pueblo tu bendición, Sila. Entonces, todo lo que hemos leído, del último punto, Jonás está alabando al Señor por su liberación, no siendo manifestada esa liberación. Punto. Nosotros necesitamos recordarnos de eso, que Dios responde, nos libera, y lo que le pedimos nos va a dar una respuesta, y hay que recibirla por fe, primeramente alabándole antes de que nos dé la respuesta. Muy importante. Eso nos ayuda, hermanas. Si es una crisis muy tremenda, podemos ver que ahora las cosas están más y más peores aquí, específicamente en Cusco. Y la semana pasada hablaban que no va a haber agua. Ay, eso... hasta ese momento decíamos con mi esposo, ok, si no tenemos que salir de la casa, amén, Dios provee, no hay problema. Si no hay agua en la casa, hay problema. ¿Verdad que? Ok, aquí está probándose nuestra fe. Dios no cambia. Él es nuestro proveedor. Yo tengo tachos de agua ya. Yo los tengo llenos de agua. No sé si en un momento o qué momento no vamos a tener agua. Hemos comprado agua para tomar, y mientras lavo todo lo posible, si cortan el agua, bueno, cortan el agua y Dios dirá. Pero gracias, Señor, que tú no cambias. Y gracias, Señor, que tú eres nuestro proveedor. Porque esa es una realidad de nosotras hoy. ¿Qué vamos a hacer? Oramos, Señor, tú eres nuestro proveedor. Mira lo que está pasando. Obviamente, mira, sabe, ¿no? Mira, Señor, lo que hay bloques en las calles, no entran los productos. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, Dios, amén. Dios, tú eres soberano. Tú eres soberano. Tú eres nuestro proveedor. Líbranos, Señor. Y gracias. Como sea, cuando sea, gracias. Porque tú eres nuestro Señor, el Dios de nuestra salvación. Podemos orar semejante cosa en confianza. Por ejemplo, de Jonás. Por muchos ejemplos en los salmos. Así que aquí es donde la rueda, el hule, toca el camino, como dicen en inglés, here's where the rubber meets the road. ¿Cómo se traduce eso? Aquí es donde la goma o la parte de la llanta toca el camino ya. Aquí es la prueba, y aquí es la prueba de nuestra fe, nuestra confianza en Dios. De veras. Así que muchos buenos puntos hasta este momento de Jonás en su oración. Ahora, la liberación de Jonás. ¡Tan, tararán! ¡Yeah! ¡Bravo! Dios contesta. Dios contesta. Porque ahora vemos en versículo 10, entonces el Señor dio orden al pez y éste vomitó a Jonás en tierra firme. ¡Wow! Toda la oración de 2 a 9, versículo 2 a 9, era reconocimiento, necesidad de liberación, necesidad de liberación en la crisis, el deseo de la liberación y agradecimiento de la liberación. Son buenos puntos para nosotras, ¿ya? Entonces llega la liberación y esto es la obra de Dios.
¿Ya? Dios ordenó al pez, dice la escritura. ¿Cómo lo hizo? Pez escupe a Jonás. No sé cómo lo hizo, pero sí, abre tu boca, ya. ¿Qué habrá dicho Dios al pez? Lo ordenó. Y el pez, con mucho gusto me imagino, porque sería un mal de estómago, me imagino, porque no se podía tragar, no se lo podía tragar y como digerir. Ahí estaba vivo un ser humano en la vientre de este pez. Me imagino que era muy como pesado, muy bien dicho, una comida que no nos cae bien, ¿verdad? Porque sí, exacto. Ay, no, me imagino este pez muy alegre. No me digas 2 veces fuera de mí. Dicho y hecho. Pero qué maravilla, qué maravilla. Dios en su momento le responde a Jonás. Vio, escuchó su oración, vio su corazón y aceptó su alabanza. Lo aceptó y Jonás le responde. Dios le responde a Jonás. Qué cosa tan maravillosa. Entonces, cuando el Señor le dio orden al pez y este vomitó, vemos una vez más que la creación responde en obediencia a los mandatos soberanos del Creador. Eso habíamos visto en capítulo 1, versos 4, 15 y 17. Y por gracia el pez ha servido como instrumento de Dios para rescatar a Jonás. Entonces, todo esto nos da mucho ánimo, nos da mucha esperanza, porque Dios, a pesar de la rebeldía de Jonás, podemos pasar un momento de rebeldía, de desobediencia, pero Dios nos busca, nos espera para dar ese giro, para reconocer nuestro pecado y para arrepentirnos. Y recordarnos nosotros mismos, nosotras mismas, de quién es Dios y qué dice su palabra de Él. Así que es algo muy importante para nosotras. Según R.C. Sproul, el capítulo 2, versos 1 a 10, dice: la respuesta de Jonás al juicio de Dios se expresa como un salmo de acción de gracias. El lamento del profeta se enfoca en el carácter desesperado de su situación mediante el uso de términos típicos en las descripciones poéticas de la muerte o de la cercanía a la muerte. En su aprieto, él mira hacia el templo santo del Señor, la señal física de la presencia salvadora del Señor con su pueblo. El Salmo es un testimonio conmovedor del corazón, de la fe de Israel y del corazón del profeta, aunque aún tiene mucho que aprender. Su visión de la misericordia de Dios todavía es demasiado estrecha en este momento, como lo revela el capítulo final del libro. Así que este es algo que no me había dado cuenta de todo lo que Jonás conocía de la escritura y cómo lo ocupó, lo recitó en su oración. Y ese punto para nosotras es que hay que conocer la palabra de Dios suficiente para cuando nos encontramos en aprietos, hay una respuesta en su palabra. Podemos ir con Él y pedirle esa liberación y agradecerle antes de recibir respuesta. Hermanas amadas, ese es un punto muy importante para nuestras vidas. No importa
Para nosotros ponemos niveles de crisis, ¿no? Es un pequeño problema, es enorme, no, es más grande que yo. No importa qué sea, para Dios nada es imposible. Y lo importante es que su palabra no le regresa a Él vacía. Él cumple su palabra donde la manda. Y eso yo lo sé. Y me lo recuerda una y otra vez. Así que, hermanas, seamos animadas en todo lo que hemos aprendido en este capítulo, Jonás 2, de 1 al 10, para nuestro diario vivir ahora. Ahora. Ese es muy importante. Entonces, con eso vamos a culminar esto y luego vamos a hacer unas preguntas y respuestas, ¿ya? Vamos a orar. Agradecer al Señor por hablarnos hoy. Padre eterno, muchas gracias porque nos animas por tu profeta, la historia de Jonás. Y gracias te damos porque no es un cuento solo de ese entonces. Se puede aplicar tus principios para nuestras crisis hoy. La esperanza que nos das por tu palabra, las respuestas que nos das en liberarnos, Padre eterno. Gracias te doy, oramos por Cusco, por Perú y en esta situación que es más y más fuerte, pero tú, siendo el mismo Dios, confiamos en ti. Y gracias te damos por cambiar todo para nuestro bien, para obrar, para que te traigas tú la honra y la gloria. Que el ser humano reconozca que hay un Dios vivo y verdadero y nada se compara a ti. Bendecimos tu santo nombre, te agradecemos por quién eres tú. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.